Hola amigos, hoy acompañaremos a nuestra familia favorita en un viaje increíble por Egipto. Juntos exploraremos las maravillas del antiguo Egipto y descubriremos 5 curiosidades fascinantes sobre las pirámides, los faraones, los dioses egipcios y el río Nilo. Prepárense para aprender mientras nos divertimos. Las pirámides de Egipto son una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo. Pero ¿sabías que hay más de 130 pirámides en todo Egipto? Aunque las más famosas son las de Giza, hay otras como la pirámide roja y la pirámide doblada que cuentan historias fascinantes. Miren chicos, la Gran Pirámide de Giza tiene más de 4.500 años. Fue construida por el faraón Keops y es tan precisa que incluso puede dar la hora como un reloj gigante. ¿Cómo pudieron construir algo tan grande sin grúas ni máquinas modernas? Esa es una gran pregunta. Nadie sabe exactamente cómo lo hicieron, pero algunos creen que usaron rampas y mucha fuerza humana. Lo que sí sabemos es que construirlas era un honor, no un castigo. Y aquí va otra curiosidad. No todas las pirámides son puntiagudas. Las primeras eran escalonadas, como la famosa pirámide de Saqqara. ¿No les parece increíble cómo evolucionó la arquitectura egipcia? Los faraones eran los gobernantes del antiguo Egipto y tenían costumbres muy peculiares. Por ejemplo, Pepi II, quien reinó durante casi 100 años, tenía tanto miedo a las moscas que hacía que sus sirvientes se cubrieran con miel para atraerlas lejos de él. Eso suena muy raro. ¿Había algún faraón famoso? Sí, Ramsés II fue uno de los más importantes. Reinó durante 60 años y tuvo más de 90 hijos. También está Tutankamón, famoso por el descubrimiento de su tumba llena de tesoros. Y no olvidemos a Menkaura, quien intentó detener el tiempo encendiendo lámparas para vivir en un eterno día. ¡Qué loco! En el antiguo Egipto había muchos dioses, cada uno con poderes especiales. Entre los más importantes estaban Ra, el dios del sol, Osiris, el dios de la fertilidad y la muerte, Isis, la diosa protectora, y Horus, el dios del cielo. ¿Por qué tenían tantos dioses? Cada dios representaba algo importante para los egipcios. Por ejemplo, Ra era el creador del mundo y estaba relacionado con los faraones porque se consideraban sus hijos. También está Anubis, quien ayudaba a los muertos a llegar al más allá. ¡Qué interesante! El río Nilo era esencial para los egipcios. Sin él, Egipto sería solo un desierto. Cada año, el Nilo se desbordaba dejando limo fértil para los cultivos. Miren, hay cocodrilos en el agua. Sí, el Nilo también es hogar de muchos animales como hipopótamos y peces gigantes como la perca del Nilo. Además, los egipcios adoraban al río como al dios Hapi, porque les daba vida y abundancia. Hemos aprendido mucho hoy sobre las pirámides, los faraones, los dioses egipcios y el río Nilo, pero lo mejor ha sido compartir esta aventura juntos. Quiero ser arqueólogo cuando sea grande. Y nosotros seguiremos explorando juntos nuevos lugares. Queridos visitantes, tenemos tantas cosas nuevas que ver, que decidimos hacer una segunda y tercera parte de este emocionante capítulo de la historia en Egipto. Estén atentos a nuestros próximos estrenos. Dentro de los temas a hablar, veremos a Cleopatra, la diosa Isis, Alejandro Magno, las tumbas, los científicos y mucho más. Esperamos que hayan disfrutado este viaje por el antiguo Egipto tanto como nuestra familia. Recuerden que siempre hay algo nuevo por descubrir en la historia. Nos vemos en la próxima aventura. Esperen, no se vayan. En Hablalandia estamos muy contentos de contar con vuestra compañía. Pero además de eso, queremos interactuar con ustedes. Deja tu comentario en nuestros videos. Dinos qué te llama la atención de ellos, pídenos los cuentos que te gustaría ver o simplemente danos tu saludo. Los mejores comentarios los responderemos en el próximo video junto con un saludo especial. Así que ya lo sabes, da tu like, comenta y suscríbete. Hagamos crecer a la familia Hablalandia.
Nos vemos.